Estamos nuevamente juntos para examinar las Sagradas Escrituras con relación a los acontecimientos finales, a la escatología. Vamos a tomar otro capítulo en esta hora que tiene que ver con la segunda venida de Cristo, un evento demasiado importante dentro de los eventos finales, uno de los más gloriosos de la segunda venida de Cristo a esta tierra. Esta vez no tiene que ver con relación al pecado, sino vuelve con gloria y majestad, siendo Rey de Reyes y Señor de Señores. Sin lugar a dudas, los textos más conocidos en relación con el tema que estamos tratando es Mateo 24, Lucas 13, Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, 1 Corintios 15. La pregunta es, ¿volverá Jesús a la tierra? Y la respuesta es categórica. Sí, Él vuelve, así como lo vieron irse al cielo en una nube, volverá pero con gloria y majestad. Es importante que entendamos que está claro que Jesús volverá a la tierra para levantar a su iglesia y galardonear a los que han tenido un comportamiento especial en el servicio, porque va a haber un tribunal de Cristo que va a juzgar esto. Esto está en Romanos capítulo 14, versículo 10, 2 Corintios 5, 10. Habla de que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Ahora la pregunta segunda, ¿cuándo volverá? Ese evento está solo en la potestad del Padre, solo Él puede decidirlo. Ni Jesús sabe la hora ni el momento en que ha de venir a la tierra nuevamente. Esto le dijo Jesús a los discípulos cuando le preguntaron si iba a restaurar el reino de Israel en ese momento. Jesús le dijo, no les toca a ustedes saber el tiempo y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero hay eventos que preceden a la venida de Cristo. ¿Cuáles son estos? La predicación del Evangelio del Reino a todas las naciones, Mateo 24, 14. La gran tribulación, que también está incluida en el capítulo 24 de Mateo. Falsos profetas que harán señales y milagros. Están en Mateo 24 y en Marcos 13. La manifestación del hombre de pecado, que se le puede llamar anticristo o la bestia también. Estos acontecimientos estarán vigentes hasta cuando ocurra lo que tiene que ocurrir de la venida de Jesús. Voy a tomar varios versículos que predicen el regreso de Cristo inesperado, como ladrón en la noche. Velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene, pero comprended esto. Si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Por eso, también vosotros estad preparados, porque a la hora que no pensáis, vendrá el Hijo del Hombre. Mateo 24, del 42 al 44. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Mateo 25, 13. Pero de aquel día o de aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Estad alerta, velad, porque no sabéis cuándo es el tiempo señalado. Marcos 13, 32 al 33. Es como un hombre que se fue de viaje y al salir de su casa dejó a sus siervos encargados, asignándole a cada uno su tarea.
y ordenó al portero que estuviera alerta. Por tanto, velad, porque no sabéis cuándo viene el Señor de la casa, si al atardecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer. No sea que venga de repente y os halle dormidos. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Marcos 13, del 34 al 37. Vosotros también estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperéis. Lucas 12:40. Enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Tito 2, del 12 al 13. Por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sed también vosotros pacientes, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis juzgados. Mirad, el juez está a las puertas. Santiago 5, del 7 al 9. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Segunda de Pedro 3:10. He aquí, yo vengo pronto, y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22:12. El que testifica de estas cosas dice: sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20. Si no hubiera pasajes que indican esto en el Nuevo Testamento sobre señales que precederían el regreso de Cristo, probablemente concluiríamos de los pasajes acabados de citar que Jesús podría venir en cualquier momento. En este sentido, ¿podríamos decir que el regreso de Cristo es inminente? Parecería que esto no fuera así, pero así va a ser. Tenemos que entender que estamos viviendo los días que estableció la palabra de Dios. Fíjense ustedes en lo que está escrito en relación a los hombres, al abuso, al hacer sufrir a los que tienen mayor necesidad. En Isaías 10:1 dice: Ay de los que decretan estatutos inicuos y de los que constantemente escriben decisiones injustas. Isaías 10:1. Oíd esto, los que pisoteáis a los menesterosos y queréis exterminar a los pobres de la tierra, diciendo: ¿cuándo pasará la luna nueva para vender el grano y el día de reposo para abrir el mercado de trigo, achicar el efa, aumentar el ciclo y engañar con balanzas falsas, para comprar por dinero a los desvalidos y a los pobres por un par de sandalias y vender los desechos del trigo? Amós 8, del 4 al 6. Aprended a hacer el bien, buscad la justicia, reprended al opresor, defended al huérfano, abogad por la viuda. Isaías 1:17. ¿A quién dirige Santiago estas palabras en su epístola? Espero que sea a la gente que no conoce a Dios, sino a la iglesia. Oíd ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que vienen sobre vosotros. Vuestras riquezas se han podrido, y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y vuestra plata se han oxidado. Su herrumbre será un testigo contra vosotros, y consumirá vuestra carne como fuego. Es en los últimos días que habéis acumulado tesoros. Mirad el jornal de los obreros, que han cegado vuestros campos y que ha sido retenido por vosotros.
clama contra vosotros, y el clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido lujosamente sobre la tierra, y habéis llevado una vida de placer desenfrenado. Habéis engordado vuestros corazones en el día de la matanza. Habéis condenado y dado a muerte al justo. Él no os hace resistencia. Santiago 5, del 1 al 6. Jesús muy temprano en su ministerio le dijo a los discípulos, que eran hombres simples y de pocas letras, palabras muy difíciles de entender en aquel momento en toda su dimensión. Por ejemplo, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Si le hubiera dicho ustedes son la sal de Galilea o la luz de Israel, aunque sonara exagerado, podría tener un poco más de factibilidad. Pero decirle a estos sencillos galileos de la despreciada provincia del norte de uno de los países más pequeños del Imperio Romano, que son la luz del mundo, suena casi irracional y fuera de toda posibilidad humana. Pero eso fue exactamente lo que les dijo. También en la misma ocasión, al enseñarles a orar, señaló que la primera cosa concreta que todos los días debían pedir al Padre es que viniera a su reino, que se hiciera su voluntad en la tierra como se hace en el cielo. No simplemente en la iglesia, sino en la tierra. Esto significa que tenían que orar para que su voluntad se hiciera en todas las naciones de la tierra como se hace en el cielo. Jesús nunca le pediría a sus discípulos que oraran diariamente por algo imposible de realizar. El motor del ministerio de Jesús fue la compasión. Esto significa que a él le importaba el sufrimiento y el dolor de sus semejantes, al punto que se negó a sí mismo y consagró su vida a servir, a consolar, a ayudar a los que sufrían tanto para procurar la salvación eterna de ellos como su bienestar físico y temporal. No se limitó a enseñar y a predicar, sino también a sanar, alimentar, liberar. Pedro, predicando cerca de Jesús, dice: anduvo haciendo bienes. Ahora, es importante entender que el ministerio de Jesús tenía un sello muy especial. Él era un servidor. Le dijo a los discípulos y a la gente: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. La única esperanza que tienen los seres humanos en la tierra es esperar la vuelta de Jesús, porque la ambición, la soberbia, la rebeldía de los seres humanos ha subido a tal grado que ya no interesan las personas, interesan los números. La riqueza vuelve a los hombres egoístas y sin sentido en la vida. Pero el Señor mantiene todos los principios que Él estableció. Y creo que es muy importante que la gente entienda que a menos que se vuelvan al Señor, no tienen esperanza de una vida mejor. Y en esto no hay acepción de personas, no hay ricos ni pobres, no hay grandes ni chicos. Aquí todo ser humano que se humilla ante el Señor y le entrega su vida va a tener su recompensa con el Señor. Voy a hablarle brevemente de algunas señales que preceden el regreso de Cristo. Una de ellas es la predicación del Evangelio del Reino a todas las naciones. ¿Por qué hacemos la diferencia? Porque hay evangelio que se predica, que lo voy a comparar con la leche con agua. Un evangelio muy light, que no confronta al ser humano. El verdadero evangelio del reino es el que confronta a todo ser humano con su realidad de pecado. Y es importante que sepan que hay un solo camino, hay una sola puerta para entrar a ese reino. Y Jesús lo estableció de esa manera. Por eso, Él dijo que busquen el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Hablar del reino de Dios es hablar de la manera de cambiar la vida, porque tiene que ver con actitud, con cambio de mentalidad. Jesús era muy claro al señalar esto. Así que
yo les digo en este momento, es tan importante detenerse en la vida y ver para dónde se va, dónde va a pasar la eternidad, qué es lo que hay en tu vida que te impide de entregarte al Señor bajo su voluntad, bajo su gobierno. Esta es una de las señales tremendas que el Señor nos deja. Será predicado el Evangelio del Reino a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Otra señal es la gran tribulación. Cuando sepan de guerras y de rumores de guerra, no se alarmen. Y cuando sepan de guerras y de rumores de guerras, no se alarmen. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos por todas partes. También habrá hambre. Esto será apenas el comienzo de los dolores. Marcos 13, del 7 al 8. Porque serán días de tribulación como no la ha habido desde el principio, cuando Dios creó el mundo, ni la habrá jamás. Si el Señor no hubiera acortado esos días, nadie sobreviviría, pero por causa de los que Él ha elegido, los ha acortado. Marcos 13, del 19 al 20. Quiero decirle y recordarle la historia, que cuando Jerusalén fue arrasada por el general Tito, él quería defender el templo, pero no fue a tiempo, porque los soldados arrasaron con todo, con los muros de la ciudad, con el templo de Herodes. Todo se hizo trizas. Jesús se lo había adelantado a los discípulos. Les había dicho que no quedaría piedra sobre piedra que no fuera destruida de los edificios del templo. Bueno, y esto ocurrió el año 70. Este es un presagio de lo que va a ocurrir todavía en los días venideros. Lo que estamos pasando hoy día, la pandemia, es parte de eso. Principio de dolores, dijo Jesús, que íbamos a experimentar. Otra señal será los falsos profetas que harán señales y milagros. Dice en Marcos 13:22, porque surgirán falsos profetas que harán señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Y esto es verdad. Ya hay falsos profetas que anuncian cosas, que hacen señales, milagros. Satanás también hace milagros para beneficiarse a sí mismo y para levantar el ego de los hombres. Pero esas señales no durarán mucho. Otro aspecto, antes de la venida de Cristo va a manifestarse el hombre de pecado, el anticristo. Les quiero decir que el espíritu del anticristo está operando en el mundo. Todo lo que es contra Dios es anticristo. Los congresos, los que debaten las leyes en los países, están cada vez más en contra de Dios, queriendo sacar los principios de Dios en medio. No quieren a Dios porque les estorba. No saben con quién están luchando. Pero esto es lo que va a ocurrir un día cuando llegue el juicio sobre las naciones, que lo vamos a ver en otro capítulo. Entonces, la venida del hombre de pecado y la rebelión, una rebelión anárquica que va a acontecer en la tierra cuando sucedan estas cosas que estamos hablando. Pablo escribe a los tesalonicenses que Cristo no vendrá hasta que el hombre de pecado sea primero revelado, y entonces el Señor lo destruirá en su venida. Y la otra señal muy importante es lo que va a ocurrir en los cielos. Pero en aquellos días, después de esa tribulación, el sol se oscurecerá,
y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. Verán entonces al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Marcos 13 del 24 al 26. Ahora no viene como Cordero, ahora viene como Rey y Señor. Estas son las cosas que van a acontecer. Y es importante entender que cuando llegue esa hora ya no habrá oportunidad. Es ahora el tiempo de arreglar las cuentas con el Señor. Es ahora el tiempo de ponerse al día. Es ahora el tiempo de arrepentirse. Porque estos eventos, aunque parecieran fantásticos, son hechos que van a ocurrir y están ocurriendo. Lo que estamos viviendo ahora es uno de ellos. Esta epidemia, esta pandemia, es parte de lo que está prescrito. Va a haber hambre hay ya, como lo veíamos en el otro capítulo. Hay mucha gente que está pasando hambre en este momento. Y hay muchos niños que están muriendo. Todos los días muere mucha gente de hambre y de enfermedades que no son tratadas porque no hay elementos para ello. Especialmente en los países africanos hay mucho sufrimiento. En América Latina también lo hay. Y en la medida que pasa el tiempo, la equidad, la justicia se va desmoronando. Los poderosos son los que tienen las ganancias y abusan de su poder económico. Pero todo esto va a llegar a un fin. Cada uno dará cuenta de su vida y de lo que ha hecho en la tierra cuando llegue ese día, cuando los muertos resucitarán y tendrán que dar cuenta a Dios de todo lo que han hecho. Vamos a entrar al otro capítulo cuando hablemos de esto, de los muertos, por qué mueren y cuándo resucitan y por qué ocurre esto. Yo creo que es tan importante saberlo. Ahora, yo no voy a entrar en detalles de quién es la bestia, quién es el anticristo, porque es una pérdida de tiempo y una cosa que Dios no nos ha revelado es porque no necesitamos saberlo. Pero hay cosas que sí el Señor nos ha enseñado que van a ocurrir y son estas cosas que estamos hablando. Cristo viene pronto. ¿Cuándo? No sabemos. Hay que recordar que un día es como 1000 años y 1000 años como un día para Dios. Los primeros discípulos en Jerusalén ya hablaban de la vuelta de Jesús. Pablo, Pedro, Juan hablan de la venida de Cristo. En ese tiempo, pensando que Cristo venía luego, estaban comenzando en el primer siglo, pero Cristo no ha venido. Han pasado 2000 años y Él no ha vuelto, pero llegará la hora. Dice Pablo a los romanos que está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Es decir, Cristo está pronto a venir. No sabemos la fecha ni el horario, pero va a ocurrir su venida y será glorioso para los que están viviendo con Él. Y los que no tendrán todavía la oportunidad hasta que vuelva el Hijo de Dios a la tierra en gloria y majestad. Es mejor que te rindas ahora, que reconozcas a Jesucristo como Señor de tu vida y que cambies de gobierno, que Él dirija tu vida, que Él te gobierne para que vivas en otra dimensión, para que vivas de una manera como agradar a Dios. Vamos a dejar hasta aquí este estudio y vamos a tomar el otro capítulo en la próxima oportunidad para ver algunas cosas que son importantes, que las sepan para que con mayor fuerza sirvan al Señor y con alegría vivamos el tiempo que nos queda en la tierra. Quiero orar para que el Señor alumbre los ojos del entendimiento de cada uno de los que han escuchado esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús,
Te agradecemos porque eres bueno y para siempre tu misericordia. Señor, sabemos que nadie ni nada puede apagar el fuego que tú enciendes. Nadie va a impedir que tú lleves a cabo el propósito eterno que el Padre te ha encomendado. Gracias, Señor, porque aunque no somos perfectos, acabados, tú nos amas profundamente. Perdona nuestros errores y queremos superarlos, Señor, para no caer cada vez en lo mismo. No queremos estar esclavos de nada. Queremos ser tus siervos, Señor, servirte con integridad. Gracias por tu palabra que nos indica los tiempos, el horario tuyo, Señor, para esta humanidad. Muchas gracias. Te ruego que cada uno reciba un mayor entendimiento de la palabra de Dios para entender lo que nos viene por delante. Muchas gracias, Señor. Tu bendición sobre cada persona que está oyendo esta palabra. En el nombre glorioso de Jesús. Amén.